Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. En esta hora vamos a considerar una nueva lección de este mes de septiembre, hermanos. Vamos a considerar la primera lección con la ayuda del Señor. Estamos considerando nuestro tema, hermanos, sirviendo a mi Señor. Y hoy vamos a considerar una nueva lección que lleva por título Servidores del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Oramos a Dios. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, delante de tu presencia, Dios, nos acercamos en esta hermosa hora, Señor, dándote muchas gracias, Padre bendito, porque nos concedes la bendición y la oportunidad de acercarnos ante ti y pedirte, Señor, que tengas a bien bendecir, Dios eterno, esta enseñanza, Señor. Te ruego que uses mi vida en tus manos. Ayúdame, Padre celestial, que yo pueda, Señor, solamente ser instrumento en tus manos. Padre celestial, así también te ruego por todos aquellos hijos tuyos, Señor, que han de escuchar esta enseñanza. Ayúdalos a entender, Señor, a comprender y que sea de bendición para sus vidas. Gracias te doy porque sé que lo haces en el nombre sublime de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermano, si usted se puso de pie. Y repito, hermanos, el título de nuestra lección de hoy lleva por nombre Servidores del Antiguo Testamento. Hay un texto, hermano, con la ayuda del Señor, que yo quiero que leamos en la palabra bendita del Señor. Nuestro texto base, hermano, que está en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a considerar, hermanos, el capítulo 12, el versículo número 24, con la ayuda bendita del Señor. Y dice la palabra de Dios así, vamos a leer. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Una vez más, hermanos, lo leemos y dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Con la ayuda del Señor. Hermanos, hay un propósito en esta enseñanza. Y el propósito precisamente, hermano, es que el adulto en plenitud esté consciente de que en cualquier tiempo y época se le puede servir a Dios cuando en realidad se tiene el deseo. Y vaya, hermanos, que para servir a Dios no existe un tiempo específico y tampoco una época. No, hermanos. Para servir a Dios se puede hacer, hermanos, en cualquier tiempo, época, porque servir a Dios, hermanos, se hace de corazón. Servir a Dios se hace por gratitud. Servir a Dios se hace, hermanos, porque estamos conscientes de que el Señor Jesucristo vino a este mundo
a salvar a los pecadores, y el apóstol San Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Con la ayuda del Señor, vamos entonces, hermanos, a considerar esta enseñanza y vamos nosotros a verlo, hermano, desde dos puntos. Con la ayuda del Señor vamos a ver dos personajes del Antiguo Testamento, y el primero, hermanos, es Moisés. Recuerde que estamos considerando servidores del Antiguo Testamento, y vamos a ver el primer personaje, hermanos, y es Moisés. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, el versículo 10 al 12, con la ayuda del Señor. Hermanos, vamos a leer la bendita palabra del Señor en esta hermosa hora. Dice así, leemos Deuteronomio capítulo 34, del versículo número 10 al 12, y a la letra dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, en todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en toda aquella mano esforzada, y en todo el espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel. Hermanos, hablar de Moisés es hablar de un hombre que sin lugar a dudas fue un hombre que amó a Dios, que sirvió a Dios y lo hizo con todo el corazón. Pero si nosotros vemos, hermanos, la vida de Moisés, no fue alguien, hermanos, que fue tan fácil y sencilla su vida. Recordemos, hermanos, que él anduvo por 40 años en el desierto, hermanos, con la ayuda del Señor, y precisamente Dios de esa manera fue transformando, cambiando su vida, tratando en su vida. Había ciertas cosas que Moisés, hermanos, pues tenía en su vida en lo personal. Algunos han llegado a decir que tenía un problema con su carácter, con su temperamento, por cuestiones que pues él se levantó contra aquel egipcio, y dice la Biblia pues que lo mató, y eso causó su huida por los desiertos con la ayuda del Señor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Dios trata con el hombre, que Dios trata con cada uno de nosotros, independientemente de lo que nosotros hubiésemos cometido, hubiésemos hecho, hermano, de lo que nosotros hayamos vivido, hermanos, en otros tiempos. Vemos que la misericordia de Dios es grande. Y la Biblia dice, hermanos, que andando Moisés por el desierto, Dios le habló, Dios le llamó para su servicio. Moisés, como amaba a Dios y amaba al pueblo, de tal manera que estaba dispuesto a todo, hermanos, por amor a Dios y por amor a esa nación. De tal manera que hasta cuando Dios quiso destruir al pueblo por su pecado, por su rebelión, por su rebeldía, Moisés llegó a decir: si has de acabar con este pueblo, también conmigo. ¿Por qué? Porque amaba al pueblo, le sirvió como pastor. Y sin lugar a dudas, hermano, no es que ustedes, bueno, me refiero al grupo de los hermanos adultos en plenitud,
A lo mejor alguno es obrero, siervo de Dios, pero no todos. Y es cierto que no todos le pueden servir, hermanos, como siervos de Dios. Solamente Dios sabe el por qué, hermanos. Pero, perdón, hermanos, pero considero que es necesario que valoremos el trabajo que realizan, hermanos, los siervos de Dios. Es un trabajo, hermanos, que no tiene un precio o pago monetario terrenal. Se hace por amor a las almas, hermanos, así como Moisés. En verdad, cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Y como decía al principio, no existe, para servir a Dios no hay un tiempo específico o una etapa. Yo he conocido a personas que mayores de edad, 60 años, han estado dispuestos a servir a Dios como pastor y se preparan, estudian y le sirven al Señor. Así es que, hermanos, si usted siente eso en su corazón de servir a Dios y quizás se considera, no sé, o el enemigo le considera que es una persona ya grande que no va a poder darle un servicio a Dios, eso es mentira, hermanos. Porque usted y yo podemos servir al Señor y lo podemos hacer, hermanos, con todo nuestro corazón. Además de ello, hermanos, aparte de que Moisés le sirvió a Dios como profeta, como pastor, también le sirvió a Dios como director de los trabajos en el tabernáculo. Se acordarán ustedes, hermanos, que Dios mandó a Moisés a que le dio el diseño del tabernáculo, le dijo todo lo que se tenía que hacer, de tal manera que dirigió la obra, hermanos, para que se edificara el tabernáculo donde el pueblo de Israel adoraba al Dios Todopoderoso, bendecía al nombre poderoso de nuestro Dios. Hermanos, y Moisés lo hizo tal cual le dijo el Señor. Así lo realizó, así lo hizo. Hoy, hermanos, ya no edificamos tabernáculo. Hoy lo que edificamos o construimos son templos, casas pastorales, salones, auditorios y otras cosas más. Hermanos, y qué bueno que usted y yo nos involucremos, al igual que Moisés, en los trabajos materiales. No solamente se puede dar un servicio a Dios en lo espiritual, predicando la palabra o como siervos de Dios. Aún en lo material se le puede servir a Dios. En lo material, sirviendo en la obra del Señor. Que si se dice que se va a trabajar en la obra del Señor para realizar alguna labor material, con la ayuda de Dios podemos servirle al Señor, y lo podemos hacer, hermanos, porque en verdad estamos agradecidos con nuestro Dios. Como leíamos en el texto base, ¿verdad? Que lo que dice Samuel, o primer libro de Samuel, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Por una razón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con nosotros. El Señor ha hecho, hermanos, maravillas con nosotros. Ha hecho, hermanos, con nosotros obras hermosas y maravillosas. Y en gratitud a Dios es que le servimos. ¿Cómo no le vamos a servir, hermanos, al Señor si no tenemos nada con qué pagarle? No existe, hermano, en la tierra algo en lo que nosotros podamos pagar al Señor todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. No lo hay, no lo va a haber. Lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios,
porque amamos al Señor, porque en verdad, hermano, estamos conscientes que nadie más nos pudo haber rescatado de la vida a la que nosotros vivíamos, en la que nosotros estábamos, hermanos, hundidos, perdidos en la perdición. Por eso, hermanos, cuando se trata de trabajar en la obra del Señor, lo hacemos con gusto, lo hacemos con alegría, lo hacemos con amor y lo hacemos, hermano, porque, repito, amamos a Cristo. Pero muchos no lo están haciendo. Muchos tal parece, hermanos, que el servicio en la obra del Señor ya pasó a ser algo secundario. Da tristeza, hermanos, cuando se dice, hermanos, vamos a trabajar en la obra del Señor y no llegan. Y uno dice, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están aquellos que se dicen amar al Señor? ¿Dónde están aquellos que en verdad están agradecidos con el Señor? No lo hay, hermano. Pasa como aquellos 10 leprosos que el Señor, hermanos, dice que había sanado y curado y que solamente uno fue agradecido. Esto nos enseña que en la actualidad es lo mismo. Muchos llegaron ante los pies del Señor pidiéndole, hermanos, un milagro porque estaban enfermos, quizás ellos, algún familiar, algún hijo. Yo no lo sé, hermanos, cómo llegamos a los pies de Cristo. Otros más llegaron pidiendo oración a los siervos, al pastor, a los hermanos, porque tenían un problema grande, porque ya no sentían, ya no podían, hermanos, con lo que estaban viviendo. Otros más, hermanos, llegaron a los pies de Cristo, hermanos. Así llegamos, porque estábamos hundidos en la miseria, en el pecado. En esa condición estábamos. Así llegamos a los pies del Señor. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor escuchó su oración, el Señor escuchó su clamor, el Señor hizo el milagro que usted quería en su vida, el Señor transformó nuestra vida. Pero todo eso muchas veces, hermanos, no se sabe agradecer. Por eso cuando se trata, hermanos, de trabajar para la obra del Señor, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con gusto, hay que hacerlo con alegría. Se trata de cooperar porque se va a hacer una construcción con la ayuda del Señor. Otros más dicen, hermano, yo no tengo a mi alcance ahorita cooperar, pero puedo apoyar con la mano de obra. Gloria al Señor. Hermano, de eso se trata. Servir al Señor. Moisés lo hizo. Dice que construyó el tabernáculo de tal manera, hermano, que cuando se dedicó, dice la palabra del Señor, que la gloria de Dios descendió, que la gloria de Dios cayó sobre ese lugar. De tal manera, hermanos, que todo el pueblo empezó a adorar, a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, qué hermoso es esto. Cuando nosotros le servimos a Dios para edificar el templo, una casa de oración, hermanos. Y es cierto, es cansado. Es cierto, la fatiga, el cansancio muchas veces llega a nuestra vida. Pero hermanos, como llena de gozo y de alegría, hermanos, cuando nosotros vemos que en la casa del Señor almas se rinden a los pies de Cristo. Cómo llena, hermanos, de gozo cuando nosotros vemos, hermanos, que la presencia de Dios desciende y empieza a tocar las vidas, empieza a tocar los corazones, empieza a llenar con su Espíritu Santo. La gloria de Dios se empieza a mover, hermano, y uno dice, en verdad valió la pena. En verdad valió la pena el trabajar en este lugar. Valió la pena servirle al Señor. Valió la pena el que yo me desgasté
soltara todo por amor al Señor y servirle al Señor, valió la pena. Vale la pena, querido hermano, déjeme decirle, vale la pena. Por eso le digo, sírvale al Señor, hágalo con todo su corazón. Querido hermano, Moisés le sirvió a Dios y le sirvió de esta manera. Este hombre estaba agradecido con Dios por todo lo que el Señor había hecho en su vida. Pregunto, ¿estamos agradecidos con Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Yo sí lo estoy, hermano. Estoy agradecido con el Rey de Reyes y Señor de los señores. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver nosotros, hermanos, vamos a considerar otro segundo personaje y es, hermano, precisamente Josué. Ya vimos el primer punto que tiene que ver con Moisés. Vamos a considerar el segundo, que es Josué. Y vamos a leer, hermanos, precisamente en el libro de Josué, en el capítulo 24. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a considerar la bendita palabra de Dios. Si les es posible, hermano, de que usted esté de pie para que leamos esta parte escritural. Josué capítulo 24, del versículo 21 hasta el 28. Vamos a hacerlo, hermanos, con la ayuda del Señor, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El pueblo entonces dijo a Josué: no, antes a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día, y púsole ordenanzas y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una grande piedra, levantóla allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros, porque no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vemos, hermanos, Josué. Josué, hermanos, precisamente fue el sucesor de Moisés. Fue el sucesor de Moisés como líder de Israel. Este hombre fue un hombre que fue testigo del poder de Dios. Un hombre que se apegó a Moisés, aprendió mucho de él. Aprendió mucho de él. Primeramente, la Biblia nos registra, no lo vamos a leer, solamente le doy la cita en Números 27, 18 al 23, donde Dios lo nombró. Dios lo nombró a este hombre, lo eligió. Hermanos, si nosotros vemos que, pues, servir al Señor, hermanos, es algo especial porque Dios es el que elige a sus siervos. Hablando ya de un siervo de Dios como pastor, pues es Dios el que elige a sus siervos.
No es de que alguien más lo escoja e incluso ni el pastor puede escoger a los que quieran servir a Dios. No, uno ve las cualidades y ve quién tiene ese deseo, pero no lo elige uno. El que los elige es Dios. Y Dios eligió precisamente a Josué. Y nosotros podemos ver, hermanos, algunas cualidades de Josué, que sin lugar a dudas fue un hombre precisamente que tenía ciertas cualidades. Por ejemplo, fue uno de los testigos que vio el poder de Dios en Egipto, cuando Dios envió las plagas. Hermano, nosotros hemos visto con nuestros propios ojos cómo el Señor ha hecho milagros, prodigios, maravillas. Cómo el Señor, hermanos, ha mostrado su gran poder sobre la humanidad, sobre nosotros. Por eso, ¿cómo no vamos a servir al Señor? Si hemos sido testigos de su poder, y como dice aquel hermoso coro, ¿verdad? Yo soy testigo del poder de Dios. Y somos testigos de su poder, hermanos. Además de ello, queridos hermanos, Josué había sido alguien que ayudó a Moisés por aproximadamente 40 años. Había estado ahí. Vuelvo a repetir, había aprendido mucho. Había aprendido mucho de Moisés. Había estado pegado en el servicio al Señor con Moisés y precisamente, hermano, aprendió mucho de la vida de consagración de Moisés. De cómo Moisés, hermano, platicaba con Dios. Le servía a Dios con integridad. Josué fue testigo de ello. Josué aprendió de Moisés, y qué bueno que nosotros también aprendamos, hermano, de otros siervos. San Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y qué tenemos que imitar de los siervos de Dios, hermanos? Su vida de oración, su vida de consagración, su fidelidad a Dios, su servicio a Dios, cómo le sirve. Yo recuerdo, hermanos, de que yo quería ser como mi pastor cuando yo me congregaba. Yo decía, yo quiero ser como mi pastor, y lo veía, y cómo, no por otra cosa, sino que quería tener lo que él tenía, como Dios lo usaba. Dios, hermano, usaba maravillosamente a este hombre, y yo también quería hacer lo mismo. Y de veras, hermano, cuando hay eso en nuestra vida, motiva a otros. Pero cuando no, hermanos, si nosotros no le servimos a Dios, ¿cómo vamos a motivar a otros? Por eso es necesario servir al Señor. Además de eso, hermano, Josué fue uno de los 12 espías, que mostraron su confianza en Dios cuando ellos fueron precisamente a ver la tierra, la cual Dios había prometido. Josué fue uno de los hombres que tuvo esa confianza en el Señor. Tuvo esa confianza en el Señor. Uno de los 12, dice que los demás veían gigantes, los veían grandes, los veían fuertes, poderosos. Pero sin lugar a dudas, Josué, hermanos, sabía que el que estaba con él era más poderoso. Luego nosotros, hermanos,
el enemigo nos hace pensar o ver que existen algunas cosas que pareciera imposible para nosotros. Y sí es cierto, para nosotros muchas cosas, y hay muchas cosas y existen que son difíciles para nosotros, pero no para Dios, porque Él, hermanos, todo lo puede. Y precisamente, hermano, Josué tuvo esto, le sirvió a Dios con eficaz, con integridad. Josué fue uno de los hombres que Dios usó para decirle al pueblo que dejaran la idolatría. Por eso dice en su palabra, Josué le dice a todo el pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron, dice, a la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué fue un hombre que sirvió a Dios, pero no solamente él, toda su casa, su familia, sus hijos, queridos hermanos. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, le sirvamos a nuestro Dios. Porque si nosotros servimos a nuestro Dios, hermanos, seguramente, hermanos, también los nuestros les van a servir. Si nosotros servimos al Señor Dios Todopoderoso, hermanos, qué hermoso es cuando también los hijos le sirven al Señor. Qué hermoso es, hermano, cuando tus seres queridos, los que habitan en tu casa, sirven al Señor Dios Todopoderoso. Pero nosotros como varones, usted como varón, debe de ser ese Josué que le sirva a Dios con integridad, con esfuerzo, con sinceridad, de tal manera que también los que le rodean puedan decir: yo también quiero servir a mi Dios, al Dios que le sirve mi papá, mi abuelo, yo le quiero servir, a ese Dios le quiero servir. Ese Dios que tiene poder, ese Dios al cual le sirven mi ser querido, yo también le quiero servir. Pero si nosotros, hermanos, no le servimos al Señor, ¿cómo podrán los nuestros también servirles? Por eso es importante que usted considere, hermanos, esta hermosa enseñanza. Recuerde acerca de servidores del Antiguo Testamento. Moisés le sirvió a Dios como profeta, como pastor y como ese director o ese líder para la edificación del tabernáculo. Josué le sirvió a Dios y precisamente lo hizo, hermanos, con esa eficacia. Lo hizo porque Dios lo eligió para este servicio. Lo hizo porque fue testigo del poder de Dios. Sirvió al Señor porque había visto en Moisés un hombre fiel a Dios en su servicio. Sirvió a Dios porque tenía esa confianza en el Señor. La gran pregunta es para usted, querido hermano: ¿le está sirviendo a Dios como lo hicieron estos hombres? ¿Lo está haciendo? Si no lo está haciendo, es necesario que usted lo haga.
¿Está sirviendo como Moisés? ¿Sirviendo, dando el mensaje a los demás? ¿Pastoreando a otros? ¿Siendo ese hombre que trabaja en la obra del Señor? ¿O como Josué, que anunció el mensaje de parte de Dios porque vio sus maravillas? Porque aprendió de un gran hombre como Moisés. ¿Ha aprendido usted de su siervo, del pastor? ¿Ha aprendido de los demás que en verdad le sirven al Señor? Si no lo está haciendo, aquí está Cristo y seguramente está con usted también. Y el Señor le está hablando para que usted y yo le sirvamos a Dios. Antes de dar gracias a Dios, hay una actividad criadora, precisamente que tiene que ver con acerca de la lección que consideramos. Que usted en su casa tome nota de esto. ¿Cómo le sirvieron a Dios Moisés y Josué? ¿Cómo le sirvieron? ¿Y cómo quiere servirle usted al Señor? Así como lo hicieron ellos, tome nota de eso, y eso es para usted y para mí. También nosotros debemos servirle hacia el Señor. Vamos a agradecerle a Dios por esta enseñanza, hermanos, y en verdad, sírvale al Señor. Sírvale, porque no hay nada mejor, hermanos, para el ser humano que servirle al Señor, porque nosotros estamos agradecidos con el Señor. Si usted está agradecido con el Señor, sírvale y hágalo de corazón. Entonamos un hermoso coro y damos gracias al Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Oramos. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, delante de ti estamos, Dios, en esta hermosa hora, dándote muchas gracias por esta enseñanza, por tu palabra recibida, Señor eterno. Muchas gracias. Gracias, yo te ruego, Señor, que sea de bendición a cada vida, a cada corazón, Dios mío. Derrama tu gloria, derrama tu poder, Padre celestial. Y que aquellos, Señor, que no te están sirviendo, lo hagan. Y lo hagan, Señor, por amor, Padre celestial. Gracias te doy, bendito Padre, en tus manos lindas, preciosas y maravillosas, nuestra vida. Ayúdanos a servirte siempre, ayúdanos, te queremos servir, Padre celestial. Muchas gracias, Señor. Te ruego que sigas estando con nosotros, no nos dejes, Señor. Sabemos que nos escuchas y que seguirás obrando en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo amado, te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue un placer y un gusto, hermanos, el poder compartir esta enseñanza. Dios les bendiga y los guarde, hermanos.